Hay niños y niñas que esperan por muchos años ser adoptados y que por venir de hogares en los que hubo violencia cargan con el estigma de que van a ser problemáticos o que van a tener un comportamiento violento en un futuro. Y la historia de hoy, la historia que vamos a tener hoy en Insider, desafía completamente esta idea. Hoy le abrimos la puerta a Matías Peralta Prosque, que él es autor del libro Soy el Matías. Con lo recaudado de este libro hace donaciones a hogares que se dedican al cuidado infantil. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy contento por esto de que se siga expandiendo vamos diciendo, el conocimiento sobre el mundo de la adopción. Como siempre me gusta decir a veces, no tanto, es esto de que siento personalmente que se habla poco y nada, y justamente tener estas charlas, tener estas notas, eh, abre mucho la posibilidad a que muchas personas que tal vez están ingresando en el mundo de la adopción o que conocen ahí, conozcan un poco más sobre la historia no solamente mía, sino la historia de muchos chicos que hoy en día esperan por una familia. Así que muy contento por estar en esta nota de hoy. Si vos ya estás súper acostumbrado a dar charlas y hablar enfrente de un montón de personas, pero yo arriesgo un poco de que te pregunten siempre lo mismo. Sí, me parece importante empezar por contar tu historia para aquellos que no hayan leído el libro. Em, Me gustaría que nos cuentes cómo eran los primeros años de tu vida. Bien, bueno, yo siempre, bueno, como esto de hacer un resumen sobre mi vida para poner un poco en contexto, como vos bien mencionabas, yo estuve en Casa Cuna de Santa Fe, pero antes de estar en Casa Cuna de Santa Fe Capital, yo viví con mi familia biológica, también en Santa Fe Capital, durante 5 años. Durante esos 5 años, yo sufro violencia por parte de mi padre biológico, una violencia rutinaria, una violencia algo de todos los días donde, bueno, él me pegaba trompadas todo el tiempo, eh, a cualquier parte del estómago, o sea, a la boca del estómago, a cualquier parte del cuerpo. También me pegaba con un cable que él solía pelar en las puntas y darme como si fuese un látigo con el cobre de ese cable pelado. A veces también solía dejarme sin comer por no saber decirle el abecedario. Y esa violencia era algo de todos los días, no era que yo zafara algún día de esa violencia contra él. Hasta que, bueno, se produce un episodio, como me gusta llamarlo o denominarlo, la gran explosión, que prácticamente es un día donde se le hace una broma a mi padre biológico de esconderle un celular que él tenía junto con mis medias hermanas, y esto es como que en él genera un episodio de violencia extrema y produce que, bueno, él prenda fuego al patio de mi casa y esto termina derivando en que bomberos y policías lleguen a la puerta de mi casa y a mí, con mis hermanas más pequeñas, se nos retire como una medida de protección excepcional por la violencia que constataba durante ese episodio y por haber constatado, obviamente, las violencias anteriores. Entonces, voy a la comisaría, se hace la denuncia y de la comisaría se nos lleva a la residencia de Casa Cuna Santa Fe, que apenas teniendo 5 años y un mes, a mí ya me separan de mi centro de vida y ya me mandan a una residencia donde, bueno, obviamente estoy alrededor de con 32 chicos en ese entonces y una problemática que también abarcaba en la residencia en la que estaba, que era una residencia precaria. ¿Pero por qué precaria? Porque abordaba 32 chicos y hacía falta un montón de cosas, como por ejemplo un cepillo de dientes. Yo compartía el cepillo de dientes con otros 3 chicos, por así decirlo. O sea, no es que yo tenía un diente para mí solo y después los otros 31 chicos que también estaban ahí también tenían su propio cepillo de dientes, sino que eran compartidos por la cantidad de chicos que había y no daba abasto los materiales. Después también ropa interior, zapatillas, todo lo que sea de ropa, juguetes, todo era compartido. O sea, uno no generaba una individualidad, por así decirlo. Y así pasé durante 6 años, desde los 5 años y un mes hasta los 11 años y un mes, que fue cuando yo egresé de Casa Cuna y ya me vine a vivir a Rosario con mi mamá, que fue la que me adoptó. Ok, ok, Eh, entiendo. Em, qué, qué fuerte lo que contás. Si bien yo ya había leído esto, como que escucharlo una vez más y encima viéndote es como que me genera, y creo que es lo que nos pasa a todos, que nos genera mucha impotencia, pero después quiero volver a ir sobre esta palabra impotencia. Al final de esta charla quiero que volvamos a esto.
Em, Mati, y vos cuando llegás a Casa Cuna, que eras tan chico, ¿cómo era un día a día, por ejemplo, ahí? Bueno, yo te puedo decir dos cosas sobre lo que era llegar a Casa Cuna. En primera instancia, yo siempre lo menciono porque es súper importante que se entienda esto. Yo veía Casa Cuna como un lugar de seguridad, en lo personal. En mi opinión personal, cuando yo llego, el primer lugar y el primer momento en el que yo me siento seguro y como una calidez de cuidado fue en Casa Cuna, no en mi casa. Y eso es grave, porque yo con 5 añitos, tener la sensación de estar lejos de mi familia y estar en un lugar desconocido, con otros 32 chicos casi, y yo sentir recién ahí la seguridad, eso es terrible viniendo de parte, digamos, del entorno de mi centro de vida. Y después, la importancia de cómo yo me siento amparado en este lugar. ¿Qué pasa? Como vos bien decís, yo pasé un total de 6 años, entonces esa seguridad y esa calidez que yo pasé es como que día a día se iban tornando en una inseguridad, en una incertidumbre, en un miedo sobre qué iba a pasar conmigo, qué iba a suceder, que por qué no me adoptaban, por qué yo veía egresar a chicos de la residencia y yo sigue estando en la residencia con mis hermanas más pequeñas. Día a día era como un desafío nuevo para mí, porque cuando yo llego a la residencia también me pongo el objetivo de ser la figura paterna de mis hermanas con 5 años y un mes. Yo soy una persona, vamos a decirle, muy autocompetitiva conmigo mismo. Entonces yo siempre me ponía desafíos como para siempre nunca bajar los brazos y siempre salir hacia adelante. En el día a día yo te puedo decir que cómo se vivía en la residencia era levantarse, tender la cama, 15 minutos para hacer tal cosa, 15 minutos para hacer otra cosa, como por ejemplo, no sé, te levantabas hacia cama, dientes, desayuno, prepararte para la escuela, ibas a la escuela, volvías de la escuela, hacías tarea, después jugabas 15 minutos y así, y eran todos como, ¿cómo decirlo? Momentos pautados ya, o sea, uno ya estaban como reglado. Que Ujú. yo cuando era chico, para mí era muy excesivo. ¿Qué pasa? Que también era muy importante también en cierta medida porque un chico que no tiene un referente afectivo también necesita tener límites o medidas en que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque si no es como la ley de la selva. ¿Qué pasa? Claro, Obviamente también a veces estas reglas y estas medidas podían llegar a ser excesivas. Eh, un caso ejemplar que te puedo dar, por ejemplo, yo cuando iba a la escuela, salía de la escuela y mis compañeritos usualmente lo que pasaba era que se podían ir a juntar a la casa de un compañerito, jugar al Sega, hacer tareas juntos o reunirse a jugar juntos. ¿Qué pasa? Yo no podía hacer eso. Yo no tenía esa vivencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo terminaba de cursar y automáticamente era estar de la escuela a la residencia, como un lugar de encierro, como decir, por así decirlo, para mí. claro, Entonces, claro, yo veía, no sé yo, salía de la escuela y veía como mi grupo de amigos se juntaban todos diciendo, hoy me voy de Pepito a jugar al cego o a hacer tarea. Y yo no podía hacer eso. Yo claro. era salir y irme a la residencia, ¿Y vos, por temas de seguridad, obviamente. tus compañeros del colegio te preguntaban algo sobre tu realidad o era algo que tal vez no hablabas porque te daba vergüenza? Yo agradezco un montón en el sentido de que tuve muchos compañeritos. Si bien yo fui en Santa Fe, fui a una escuela que estaba muy cerca de la residencia, y era una escuela, vamos a decirle, adaptada para esas problemáticas, o sea, para tener justamente en la escolaridad a chicos que estén viviendo dentro de una residencia, por ende, como que tenían un mejor manejo sobre si el chico entraba en una crisis, si el chico comentaba algo, y se sabe bien, yo en mi caso no lo sufrí en particular, y si lo sufrí, como siempre lo digo, me entró por un oído y me salió por el otro, sobre el bullying a chicos que viven en residencias. Yo te puedo decir, por ejemplo, que hoy en día yo trabajo en una residencia como acompañante convivencial con chicos de 5 o 10 años y es normal que los chicos hayan tenido un día en la escuela donde los chicos que están en la escuela le digan cosas feas o le digan, ah, no, vos porque vivís en una residencia o vos no tenés mamá, vos no tenés papá. Porque suele pasar. Eso también se debe mucho también a las crianzas que tengan los niños en sus casas. Pero son niños, a veces también copian mucho las cosas de los adultos, o a veces copian porque creen que es divertido o porque puede ser gracioso. Como te digo, en lo personal yo tuve compañeritos súper, súper amables
Si me llegaban a preguntar cosas de la residencia, no eran cosas tal vez invasivas, sino que siempre estaban ahí para mí. Yo siempre sentí ese acompañamiento de parte de mis compañeros de la escuela. Y eso estoy muy agradecido, Qué tanto bueno. en Santa Fe como cuando estuve en Rosario. Qué bueno eso porque ya, digamos, con todo el contexto previo de violencia, qué bueno que por lo menos hayas tenido esa experiencia de contención en cierta manera. Y con tus compañeros en casa cuna, con los otros chicos que estaban ahí con vos, ¿ustedes tenían espacios para hablar de los que les pasaba? Porque entiendo que todos venían, o sí, todos o la mayoría venían de contextos muy difíciles, con cosas muy difíciles que son, me imagino, difíciles para hoy, con un adulto que vio algo así. No me quiero imaginar para un niño que hay muchísimas cosas que no las entiende, que necesita de referentes, de contención. ¿Ustedes tenían ese espacio para hablar de lo que les pasó, lo que les pasaba? Sí, en mi caso yo tenía mi psicopedagoga, que era con la que yo hablaba cuando me sentía mal o cuando tenía algún problema más personal, como por ejemplo esto de, como te comentaba, yo veía chicos que egresaban de la residencia y yo no, y eso a mí me generaba, como por así decirlo, miedo, frustraciones, eh, enojo vamos a decirle, con la vida misma en ese entonces, porque yo decía, pucha, o sea, ¿por qué a mí no me adoptan y a ellos sí? Entonces, para esas situaciones yo tenía mi psicopedagoga que era la que me tranquilizaba, la que me aconsejaba, la que me calmaba en esos momentos. Todos los chicos que están en residencias tienen sus equipos. En ese entonces también. Vos siempre podés pedir para poder hablar con ellos. Y en mi caso, o sea, siempre tuve a Sisi, que a día de hoy yo le estoy muy agradecido, que era mi psicopedagoga, y de no ser por ella, yo tal vez no podría estar hablando justamente ahora con vos, porque ella se Ujú. la jugó mucho por mí, y estoy muy agradecido y le mando un gran saludo a Sisi, que bueno, es también es de Santa Fe. Así que sí, o sea, los equipos de acompañamientos están para los chicos. Ahora, es diferente la situación sobre tener, obviamente, ese consejo o esa calma desde un referente afectivo, ejemplo de un padre y una madre, es muy diferente, Claro. porque los chicos de la residencia, siempre lo que yo comento es que es más lo que no egresan. Yo tuve la suerte de egresar, pero yo conozco y he conocido de chicos que no tuvieron la suerte que yo tuve, de que pasan toda su vida en residencias y pasan su vida entera en residencia de niños, pasan toda su vida entera en la residencia de adolescentes, y muchas veces es difícil generar un referente afectivo en el que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque también uno se quiere sentir amado, se quiere sentir abrazado cuando, no sé, falló en un examen de matemática, Ujú. eh, y muchas veces por estas situaciones de que se tiene que tener un respeto por el cuerpo del chico y un trabajo profesional y no un acercamiento tan profundo, Claro. eh, se tiene que trabajar de esa manera. O sea, el chico no puede tal vez recibir esa contención tan cercana como si fueses un referente vos afectivo de él. No sé si me explico con lo que Sí, estoy no, diciendo. entiendo perfectamente. Y el tema de las familias recreativas, que entiendo que así es como conociste a tu mamá Erika, ¿qué rol juegan las familias recreativas? ¿Cómo es la dinámica? Y también otra cosa que te quiero preguntar en relación a esto es la sensación que vos tenías cuando se terminaba ese momento. Bien. Bueno, esto de las familias relativas es un muy buen punto. En lo personal, a mí me generaba mucha felicidad. De hecho, yo siempre lo describo como el único atisbio de felicidad que yo tenía dentro de la residencia. Porque claro, la residencia, como te decía, en un momento pasó de seguridad y calidez a encierro, miedo, incertidumbre. Y salir con estas 6 familias recreativas, que yo salí con un total de 6 familias recreativas, a mí es como que me aireaba, es como que me sentía fuera de vamos a decir, de esta cárcel. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, a día de hoy conservo hasta inclusive el vínculo con una de esas familias recreativas, que es una familia de Nelson, que está a 30, 40 minutos, si no estoy errado con el tiempo, de Santa Fe. Eh, y bueno, y con mi mamá, yo la llevo a conocer, hacemos tipo salidas familias recreativas, pero yo ya la conozco porque en realidad ella me había empezado a pagar el cursillo de inglés. ¿Qué pasa? Esto de las familias recreativas
siempre lo aclaro también, porque se suele confundir con familias solidarias. Familias solidarias y familias recreativas son dos cosas completamente diferentes. Familias solidarias son familias que se anotan en el sistema para eh, resguardar a un niño que entra en una medida de protección excepcional y para que no pase por el ambiente de la residencia, sino que se lo designe con una familia y que el chico se críe en un ambiente familiar hasta que se le pueda conseguir una familia nueva, o sea, una familia que lo adopte. Y si no se le puede conseguir una familia solidaria, iría a la residencia. Y familia recreativa, que no es tan común últimamente, pero en ese entonces sí, con lo que era el tema de la ley vieja, eran familias que se acercaban a la residencia, se anotaban y te sacaban a pasear fines de semana, vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Y hoy en día es como que hay una movida así como que se ve y no se ve sobre familias recreativas porque es esto que vos decías, ¿qué es lo que genera en el chico cuando tiene que regresar a la residencia? Porque familia recreativa no es que vos te quedas a vivir como una familia solidaria hasta que se te consiga una familia, sino que se termina el periodo del fin de semana, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y vos tenés que regresar automáticamente a la residencia. En mí me generaba mucha angustia, me generaba, no sé, te pongo un ejemplo, de aferrarme a la pierna de esa familia recreativa y largarme en llanto pidiéndole que no me devuelva a la residencia, queriéndome quedar yo con ellos. Obviamente que esa situación, tanto para la familia recreativa como para mí, tal vez no era buena, pero yo también agradezco un montón haber vivido la experiencia en una familia recreativa porque a mí me enseñó un montón de valores familiares que hoy en día atesoro y que a día de hoy tengo conmigo. O sea, para mí, Claro. tal vez yo te puedo decir que la adaptación con mi mamá nueva fue mucho más fácil por haber aprendido sobre valores familiares con estas familias. Claro, claro, entiendo perfectamente, o sea, como una dualidad esto de la angustia totalmente válida que me imagino que sentía porque era como eh, ir de literalmente como sentirte de vacaciones y tener que volver a una realidad que no te gustaba. Y que por otro lado, y era una de las preguntas que tenía para hacerte, era esto, digo, de habiendo tenido siempre ejemplos de lo que es una familia o incluso de lo que es el trato a un ser querido tan errado, porque uno, un ser querido no le pega, a un ser querido no lo insulta, o sea, no. Habiendo tenido un ejemplo tan errado, ¿qué punto de comparación tenías esto? ¿Qué está bien, qué está mal? Porque, o sea, un niño en mayor medida se va nutriendo de cómo lo educan. Entonces, ahora un poco también me vas aclarando de a poquito esto de que, del rol de estas familias en mostrarte, bueno, a un hijo, a un hermano, a un, no sé, a un miembro de la familia, se lo trata de esta manera, se lo abraza, se le explican las cosas de una manera cariñosa. Entonces, voy entendiendo un poco tu punto de comparación en este sentido. Y vos en el libro mencionás bastante esto de que buscabas resaltar, como que porque sentías que por ahí si no eras perfecto, no te iban a adoptar, como que eras vos el problema y no de repente la sociedad en sí, y vos siendo un niño como si vos tuvieras la culpa de algo de lo que te pasó. O sea, yo como vos mencionás, yo mencionaba esto de como de querer ser el niño perfecto en muchos aspectos. Como te digo, yo también fui un chico muy competitivo conmigo mismo, entonces yo hacía lo posible, no solo como para resaltar, sino como para poder yo salir adelante. Yo, como te digo, mi primer ancla a tierra, mi primer objetivo de vida fueron mis hermanas. Yo me había puesto en pos de que todo lo que yo consiguiera iba a ser para mis hermanas. Entonces, por ejemplo, escribir el libro que escribí era un sueño que tenía desde muy pequeño. Un sueño que iba a ser escribir o sea, que es escribir un libro para ayudar a jóvenes que hayan pasado por lo que yo pasé y que estén pasando por lo que yo pasé en ese entonces. Y que si yo no egresaba de la residencia, ese libro a mí en ese entonces me iba a ayudar de forma económica para yo poder sustentar a mis hermanas, o sea, para yo poder ayudar a mis hermanas con las que conviví en la residencia. Em, pero en el tema esto de querer parecer el niño perfecto, el del querer sobresalir, es muy común, es muy normal viniendo en los chicos, justamente que vienen en residencias, porque se tiende a la idea de que cuando uno está viviendo en una residencia, y a mí en lo personal me pasaba eso, de que veía chicos egresar y yo seguía estando en la residencia y preguntándome con la pregunta, la incógnita que todo chico se hace en una residencia, y es que, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? ¿Por qué a mí no me adoptan y a él sí lo están adoptando? Cosas de ese estilo. Son preguntas
que ya no son las preguntas de un niño de 5, 6, 7 u 8 años, sino que son las preguntas, lamentablemente, de un niño que tuvo que ser, o sea, que tuvo que madurar a la fuerza, que no le quedó de otra para poder sobrevivir. Y mi forma de adaptarme al ambiente nuevo en el que estaba conviviendo me llevó a querer hacer, bueno, esto de tener que, era importante hacer como un papel perfecto como para mi currículum, vamos a decirle, de niño. Entonces como que yo sentía de que si no tenía buenas notas en la primaria, no iba a tener amigos, porque claro, nadie, o sea, se dice que supuestamente nadie quiere tener un amigo burro, o que nadie quiere tener un hijo burro. Yo ya me estaba mentalizando en eso, que de por sí no me tendría que haberlo mentalizado, porque era un niño solamente que estaba tratando de ser lo mejor posible y el querer recibir cariño de un padre y una madre. Pero mi fantasía, o sea, me llevó a creer de que nosotros cuando somos niños tenemos que ser perfectos. Y no es así, porque todos cuando somos niños cometemos errores. Todos cometimos errores, aprendemos y somos traviesos cuando somos niños. Eh, entonces, vos fíjate cómo ese pensamiento yo lo tenía tan arraigado que pensaba que era necesario que yo siempre tuviera un papel completamente perfecto. Y esto, por ejemplo, qué sé yo, de hacer inglés, no era porque yo quería estudiar inglés, porque a mí me interesaba o porque yo era un súper prodigio y tenía una súper cabeza, sino que el inglés en ese entonces me representaba una forma de escape al encierro de la residencia. Yo siempre cada vez que se presentaba una actividad levantaba la mano. Entonces a mí me permitía vivir experiencias que tal vez yo sentía que no podía vivir. Claro. Y entonces, yo tenía esa mentalidad en lo personal. Y yo, bueno, hoy como comediante convivencial, se ve eso cuando uno vive en una residencia, es que los chicos tienen una facilidad y una capacidad muy grande para tener el arte de la manipulación, como me gusta decirle. Son chicos que aprendieron el arte de la manipulación, el arte, vamos a decirle, de poder, ¿cómo decirlo? Madurar a la fuerza desde muy temprana edad, algo que obviamente no es lindo, pero lo tuvieron que hacer porque era parte necesario para su supervivencia, digamos. Claro, Eso sí, es lo que sí. hice. Es literalmente lo que vos decías, lo de la ley de la selva, era como hacer con las herramientas que cada uno se pudo hacer por sí mismo, porque nadie te las terminó enseñando, hacer lo que se Es puede que con eso. justamente la misma incertidumbre que uno le va generando, el no saber qué va a suceder, es como que se empieza a dar sus propias herramientas. Claro, A mí por lo menos en lo personal me pasaba eso, y vos fíjate que yo, como te decía, estaba ya mentalizado en que si yo no, yo ya estaba mentalizado en que no egresaba del hogar con una familia. Yo ya me estaba mentalizando en que yo ya iba a ser trasladado a una residencia de adolescentes y que más adelante me iba a tener que hacer cargo de mis hermanas. Entonces yo ya tenía esa mentalidad con menos de 11 años. Y eso es no, gravísimo, no, no, teniendo no, un chico. es tremendo y también pienso que, a ver, tenés evidentemente una fortaleza interna como, eh, no sé, muy, muy nata, o no sé cómo decirlo, o valores natos, buenos valores natos, porque vos ya tan chiquito estabas pensando en cómo hacerte cargo de tus hermanas, incluso hasta pienso, canalizando, obviamente de una manera que te termina pasando factura a la larga, pero este miedo de no ser adoptado de una manera de, bueno, quiero tener buenas notas, bueno, y siendo que hay un montón de otros chicos, como vos decís, dependiendo de cada uno, que tal vez lo canalizaban, no sé, haciendo un berrinche o portándose mal o lo que sea, pero porque claramente sos un niño y haces lo que podés con lo que tenés, es así y nadie te lo enseñó. Pero, pero bueno, entender esto como que cada uno va haciendo lo que puede y, y también es como que vuelvo a lo mismo, qué fuerte esto de tan chiquito pensar, no, voy a escribir un libro porque con eso voy a poder hacerme cargo, o sea, menos de 11 años tenías. Sí, yo lo que te puedo decir es esto de que justamente como mencionábamos, de que yo, por ejemplo, tenía el pensamiento de ser el niño perfecto, aclarar de la idea de que para esos padres tal vez que están pensando en anotarse y van tal vez con esas incertidumbres, entender que van a adoptar a un chico con una historia, no es solamente un niño. Pues también a veces suele pasar de que uno como padre cuando quiere llegar al deseo de ser padre, que es completamente normal, es algo, creo que
¿cómo decirlo? Biológicamente no se puede evitar. Pero uno cuando tiende a llegar a esa situación es como que empieza a idealizar. Lo mismo pasa cuando uno, vamos a hacer un ejemplo, tiene una pareja. Idealiza a la pareja. Bueno, esto es lo mismo. Cuando uno quiere llegar a ser padre, empieza a idealizar la paternidad. Y yo lo que puedo decir es que ningún niño es perfecto y que van a haber seguramente miles, como vos decís, de berrinches, de actitudes que uno va a decir, ¿por qué pasa esto? No entiendo. Y justamente acá son chicos que fueron vulnerados en su pasado. Hay que entender que fueron niños muy vulnerados y justamente por un adulto. Y es muy difícil también volver a confiar en otro adulto, sabiendo que anteriormente fuiste dañado o vulnerado por otro adulto. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, que te puedo dar un ejemplo, es que los primeros 3 meses con mi mamá eran como, por así decirlo, yo en el acting de ser el niño perfecto, ideal, pero ¿por qué? Eso está mal. Porque a Claro. mí me generaba el miedo de que si yo me mandaba una macana, mi mamá agarraba y me llevaba a la residencia. Vos fíjate que eso ya era un constante miedo instalado en mí, pero porque rondaba en la residencia. ¿Pero por qué? Porque se veía en el ambiente, porque se llegaba a conocer historias donde chicos habían sido devueltos a las residencias porque las familias no pudieron saber contener al chico y eso es terrible porque es como lo pones Legalmente, en el lugar al legalmente chico se como si puede fuese un paquete. devolver a un chico, no, pensé que era ilegal eso, o sea, Eso sucede. A día de hoy, en pleno 2026, lamentablemente sigue sucediendo. Por eso yo digo que no se tiende a idealizar. Yo puedo entender muchas cosas, pero lo que no se entienda a idealizar esto también, esto de romper los mitos, prejuicios. Son niños. Van a cometer miles de errores, se van a equivocar miles de veces. Y que seguramente al principio capaz que parece que es todo perfecto, pero porque tienen miedo a equivocarse y de que ese adulto o los vuelva a vulnerar porque se equivocaron. Ejemplo, no sé, capaz que yo tenía miedo de que me equivocara y me pegaran, claro. o que me equivocara y me devolvieran de vuelta a la residencia. Un montón de miedo, y que esos miedos, cuando uno tal vez no lo expresa y se los guarda, después como que se producen vamos a decirle, los golpes de crisis o Sí, explosiones. totalmente. Entonces, uno Y tiene que saber acompañar, uno tiene que saber abrazar la mochila de ese chico, que es lo que hizo mi mamá, por ejemplo. exacto. Y vos tuviste, así como tenías a la psicopedagoga adentro de Casa Cuna, cuando saliste, ¿tuviste algún apoyo de una terapeuta o de alguien? Yo lo que tuve fueron toda la infancia y adolescencia, hice, digamos, terapia con psicólogos. Siempre fui a psicólogos, toda mi infancia y adolescencias. Eh, o sea, cuando yo ya me vengo a vivir a Rosario, yo sigo siendo psicóloga, pero acá ya, digamos, con otra psicóloga. Mi mamá, por ejemplo, en otro caso, que es súper también importante que que los padres adoptivos, digamos, tengan un acompañamiento, porque también no es algo fácil. Si bien es muy diferente, un adulto tiene otras herramientas que un niño no puede tener, también es muy importante el acompañamiento de los padres, porque, por ejemplo, en mi caso yo estaba aprendiendo a ser hijo, y en el caso de mi mamá, ella estaba aprendiendo a ser madre, nunca en su vida fue madre, como ella siempre lo comenta, ella nunca antes de mí se le pasó por la cabeza ser madre hasta el punto en el que me conoció. Y fue todo un mundo nuevo para ella, al igual que para mí. Y Sisi, quien era mi psicopedagoga, esto lo hizo de manera tipo por fuera de su trabajo, porque ya esto no le cobró ni un peso ni nada, sino que Sisi se puso en la disposición de poder estar siempre en contacto con mi mamá cada vez que ella lo necesitara. Y ese acompañamiento que Sisi le hizo a mi mamá le sirvió un montón. Le sirvió un montón para poder entender situaciones mías, les sirvió un montón para poder comprender cosas que ellas no estaban entendiendo sobre maternidad o cosas que también necesitamos otra persona adulta, siendo adultos, que nos diga que tal vez un consejo o algo que nos pueda servir para poder ir aprendiendo, porque como, a ver, no tenemos el libro de todas las cosas, el saber de todas las cosas. Entonces vamos aprendiendo sobre la marcha. Vos en aquel momento mencionás que hubo muchas demoras judiciales, revinculaciones que ahí se intentaron hacer que ustedes no querían por razones obvias que sucedieran, y bueno, expedientes frenados y un montón de cosas en la cadena que hicieron que el proceso no sea tan rápido como les hubiese gustado. Que hoy hay otra ley. ¿Qué tendría que cambiar o qué tendría que mejorar o en su defecto vos me podés decir, mira, hoy el contexto es distinto, es mejor con esta ley? ¿Cómo es el panorama en este sentido? Mira, yo el tema de las leyes, como decimos con mi mamá en las presentaciones,
Es que las leyes, por suerte, cambiaron mucho y para bien. Se siguen haciendo cambios, porque, bueno, si no se siguen haciendo, sería todo muy, vamos a decirle, monótono, todo lo mismo y muy anticuado. Ujú, Y las leyes, lo que se puede decir a positivo de hoy es que cambiaron muchas y para bien. Las leyes están actualmente muy a favor de lo que es del niño. ¿Qué pasa? Acá es donde yo hago siempre el punto. No es tanto el cambio lo que necesita en la ley, sino que el cambio se necesita más en las personas que trabajan en el sistema. Ahí es donde debería surgir más el cambio. Porque las leyes hoy en día están, como si te hago una comparación, lo que era la ley de patronato con lo que es el interés superior del niño, la ley de patronato básicamente era una atrocidad. Y encima, antes de la ley de patronato, directamente no existía ninguna ley que ayude, digamos, a los chicos, a los niños. Antes, o sea, de por sí ya se lo veía a los niños como unos delincuentes. Entonces, la ley del interés superior del niño avala a que el niño tiene que ser escuchado y no el adulto. Entonces, las leyes hoy en día están, para mí, positivamente bastante bien. Lo que tiene que cambiar mucho son las personas que trabajan en el sistema. Porque yo te puedo dar un caso de que se conoció hace poco, que fue bastante, que generó mucho revuelo, pero porque esto sigue pasando a día de hoy. Y ese caso que se conoció fue de los pocos que se conocen, y ese es el caso de Ángel, que básicamente hubo un mal maneje dentro de lo que fue el sistema ahí en el caso de Ángel, que fue la psicóloga generó mal un informe, o sea, básicamente malinformó un informe diciendo de que Ángel con la madre vivía bien, de que tenía una cama propia, y todo eso generó después un problema en que Ángel terminó como terminó, lamentablemente, y ahí te hace entender de que tal vez no es lo que falla no es tanto las leyes, sino la interpretación y las personas que trabajan en el sistema. Yo lo que siempre digo con mi mamá es que el sistema lamentablemente es muy biologicista y muy adultocentrista. ujú, Se tiene esta idea de que, no sé, como esto que vos decías, la revinculación. En lo personal yo estoy muy en contra, pero ¿por qué? Porque cuando un niño llega a una residencia es porque se llegó a la tercera medida, que es la tercera medida más fuerte y la última a la que se tiene que llegar, que es la medida de protección excepcional. Cuando se llega a esa instancia es porque el chico sufrió una vulneración bastante grave, que puede ser abuso, situación de calle, golpizas, con mucha violencia, o sea, cosas extremas, por así decirlo. Y yo siento que la revinculación biológica es como condenarlo al chico a algo que sabés que anteriormente estuvo mal y que no funcionó. sí, no, Eh, claro, o sea, como volverlo a exponer a una y que situación encima traumática que ya está, digamos, ya no debería exponerse más al niño o niña. también no existe un control. ¿Por qué? Porque, ¿qué Claro. pasa? Vamos al caso de que, por ejemplo, vamos a poner mi caso. En mi caso, como vos mencionabas, intentaron revinculaciones. Inicialmente, quien pelea nuestra tenencia es nuestro padre. ¿Qué pasa? Mi padre después se rinde muy fácilmente. Mi madre no, porque mi madre, como siempre la describo tanto en el libro como en todos los lugares donde me dicen que la describa, prácticamente era una persona como si fuese una planta. Ujú, Ella no era muy capaz, vamos a decirle, mentalmente. De hecho, toda mi familia, cuando se le hizo el diagnóstico, ninguna dio apto psicológicamente para tanto maternal o paternar, y aún así el sistema seguía insistiendo en la revinculación. Eh, Mi padre después se rinde, y es donde el personaje, vamos a decirle, que entra en el acto es mi abuela materna biológica, que ahí es donde, bueno, ella agarra y empieza a pelear por nuestra tenencia, la mía y la de mis hermanas más pequeñas. Y así pasó donde, bueno, en niñez insiste en una revinculación durante un año y unos meses con mi abuela biológica, o sea que yo iba a su casa, vivía con ella y todo eso, y era una revinculación que tanto yo como mis hermanas negábamos. Nosotros no queríamos saber nada con nuestra familia claro, biológica. eso te iba a preguntar, porque digo, ¿qué rol tiene el niño o la niña en este esquema? Porque, o sea, si ustedes manifestaban, no quiero volver acá, me siento insegura, me da miedo, me angustia, si aún así, no sé si tenés en claro si hoy en día esto sucede y si hoy en día, por más que el niño diga, no, se vulnera esto y dice, mira, sí, porque
te están, digamos, porque la ley dice que se puede. Sí, mira, yo lo que voy a decir seguramente voy a compartir la misma opinión con muchas personas. Cuando se trata sobre el sistema, muchas veces el sistema busca siempre la salida y la opción más fácil. En este caso, la revinculación. Porque si no, lo otro es como hacer trabajo, por así decirlo. O sea, el de buscar una familia nueva. Y también mucho de esto por lo que yo decía antes, el sistema está en muchas personas dentro del sistema, tienen la ideología o la certeza de que la biología funciona o de que, no sé, le dan la palabra al adulto y notan al niño, cuando eso es peor porque están vulnerando el derecho del interés superior del niño, que es la escucha al niño, porque no existe una escucha al adulto. El interior es interior superior del niño, la ley 26061 que básicamente es o sea, es básicamente no se puede, no puede haber nada por encima del interés superior del niño. Ujú. Y en este caso no sucede así. Pareciera no pasar. Entiendo. Entonces, em, perdón, voy a hacer una cosita porque está mi perrita ladrando. Sí, tranqui, tranqui. Ahí está, ahora sí. No te Em, preocupes. y, y no pareciera ser así. Entonces, no se respeta la ley, o sea, está, como te digo, las leyes cambiaron mucho y para bien. Lamentablemente, a veces son las personas, yo siempre divido el mundo de la adopción en grises y en colores. Los colores vendrían siendo las personas que hacen su trabajo y lo hacen bien para que el niño, digamos, pueda estar bien, pueda conseguir su familia, que se pueda respetar su derecho. Y después están los grises, que son los que hacen más el mal que el bien, por así decirlo, dentro de su trabajo. En este caso podemos poner a la psicóloga de Ángel. En este caso podemos poner a los tres jueces incompetentes que yo tuve en mi caso, que los tres, ninguno de los tres, cuando yo estaba en Santa Fe, supieron qué hacer conmigo y con mis hermanas, y que para eso lo más sencillo era mandarme con mi abuela materna. Eh, También, qué sé yo, o sea, por ejemplo, esto de que no existe el control, porque, o sea, yo siempre digo esto de la opinión personal, estoy muy en contra de la revinculación biológica, porque cuando se busca la revinculación biológica, es no siempre, muchas veces con el que fue el vulnerador. A veces sucede, eso es lo peor de todo. A veces sucede que sí, se vuelve a reintentar con el anterior que fue el vulnerador. Si no, se busca una familia ampliada. Y familia ampliada puedo referir, en este caso puede ser una abuela, un primo, un tío, un hermano no sé, un hermano mayor tal vez, que esté fuera del centro ese de vida. Claro. Y entonces tal vez el sistema va por ese lado. Claro, ¿Qué pero pasa? eso te expone también a que tengas después un vínculo con quien fue tu vulnerador, porque es una familia ampliada, pero no deja de tener contacto en cierta Es manera. a lo, es a lo que yo veo porque es a lo que yo estoy muy, o sea, en contra de las revinculaciones porque sucede eso. O sea, yo te puedo decir, cuando hay una revinculación biológica y se termina de cerrar esa revinculación, no existe control. Claro. Entonces, vamos a hacer el caso de que un niño lo revinculan con su abuela y el padre fue el vulnerador. El padre sabe exactamente, seguramente, dónde vive esa abuela, seguramente sigue en contacto con esa abuela, y lo más probable es que cuando la revinculación ya se completó y como no hay un seguimiento sobre lo que sucede con ese chico, si volvió a ser sufrido vulneración, capaz que el chico vuelve a sufrir vulneración, porque capaz que el padre va a buscar la casa de la abuela, o capaz que directamente también sufre violencia con esa abuela, o también suele pasar de que, por ejemplo, he escuchado historias donde al niño lo revinculan con un familiar, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer, no sucedió en mi caso, pero vamos a poner un ejemplo. Esto son historias que yo escuché. Sí, sí. Vamos a hacer de cuenta que tengo mi familia biológica viviendo en Santa Fe y mi familia biológica tenía, no sé, mi papá tenía un hermano o un primo lejano que vivía, no sé, en Salta. Ujú. Y entonces, ¿qué hace el sistema? Dice, ah, bueno, vamos a mandarlo con este primo hermano que vive en Salta, o sea, en otra ciudad mucho más lejos, y capaz que ese primo barra hermano del vulnerador no quiere saber nada sobre tener que, ¿cómo decirlo?, apadrinar a ese chico. Y capaz que por esa misma frustración de que el sistema le tuvo que, perdón un poco lo voy a decir porque suena así, pero, o sea, va a sonar feo, pero es lo que pasa
que le encaja al niño, a esa persona, Ujú. le encaja una responsabilidad que no le corresponde, capaz que esa persona se frustra y termina de vuelta vulnerando al chico. Claro, Y así te puedo dar un millones de ejemplos. Pero entiendo. bueno, en lo personal yo no estoy muy a favor de las revinculaciones. Sí he conocido pocas, pero muy pocas, las mínimas, creo que las cuento con los dedos de la mano, las revinculaciones exitosas, biológicas, pero después las demás, creo que si tengo que hacer un porcentaje, te puedo decir capaz que entre el 90 y el 95, no sé, un poco más, no resultan exitosas. Y terminan de vuelta en que el chico fue vulnerado, no se sabe. Yo cuento en el libro en mi libro contamos con mi mamá la historia de una de mis compañeritas que yo estuve en la residencia con ella Sí. y el sistema la revinculó con la madre, porque la madre supuestamente, bueno, su historia dice que era una madre que tenía muchos problemas con el tema del alcohol y la droga. ¿Y qué pasa? La madre hace la rehabilitación, dice que consigue trabajo y el sistema le revincula a mi compañerita a la madre. Ujú, ¿Qué pasa? Cuando yo voy de estos días que voy a Santa Fe, pues yo cuando estaba con mi adopción con mi mamá, íbamos ujú, todos los meses a Santa Fe a declarar. Y en una de estas, de ir todos los meses, nos cruzamos por la estación de ómnibus y nos encontramos justamente a esta nena que la habían revinculado con la madre vendiendo estampitas en la estación digamos, de colectivos. claro. O sea, la chica ya otra vez en negligencia, sufriendo vulneración. Y nadie controló que eso sí estaba sucediendo. Porque, como te digo, no existe un control después de esa revinculación. Después de que Claro, y se completa la revinculación, chao. No esas se sabe. cosas vos decís que siguen sucediendo hoy en día porque siguen, digamos, las revinculaciones, dentro de los cambios que hubo en la ley, las revinculaciones son una constante, es algo que no se modificó. Sí. Ok, Como te digo, yo tal vez, o sea, si seguirían haciendo las revinculaciones, yo lo que diría es que piensen una forma en la que se puedan seguir habiendo seguimientos. Porque la cosa es que acá no existen los seguimientos después de que la revinculación se completa. Esa es la gravedad, esa es la falta que yo estoy viendo ahí, vamos a decirle. entiendo. Y bueno, volviendo un poco a esto esta palabra que yo te decía hoy al inicio de esta charla, impotencia, que uno lee o escucha este tipo de historias como la tuya, que hay un montón y que no conocemos, y te viene esa angustia y esa impotencia de decir, no sé qué puedo hacer, no, quiero ayudar y no sé qué hacer desde mi lugar. Y pienso, en que por ahí uno dice, bueno, tal vez no tengo el deseo de ser padre o de ser madre, no me veo, digo, ni teniendo un hijo biológico ni adoptando porque no es mi deseo ser madre o padre. Pero, Ok, ¿cómo puedo yo ayudar desde mi lugar a estos niños que están en estas situaciones? bien. Bueno, hay muchas formas. Em, por ejemplo, bueno, muchas cosas que hacen muchas personas es hacer donaciones a las residencias. Eso uno puede averiguar y ponerse en contacto dentro, obviamente, de las ciudades o pueblos en las que estén las residencias. Puede tratar de contactarse y siempre en una residencia hacen falta muchas cosas. Em, Vos podés donar ropa, podés donar juguetes. em, Mientras sea, o sea, aunque parezca lo mínimo, siempre ayuda un montón. Puede ser, no sé, un paquete de arroz, de comida para llevar a la residencia, para que los chicos después tengan. Eh, o sea, uno puede donar desde ese lado, sino también uno también puede, por ejemplo, esto de difundir esta charla, de averiguar mucho más sobre el mundo de la adopción. Como digo, es un mundo muy amplio. Algo, por ejemplo, de lo que no hablamos son el tema de los prejuicios. Eh, es un mundo bastante grande y a veces las personas, bueno, tienen esto de como no conocen algo, se tiene una idea, se tiene una idea errada de lo que vendría siendo el mundo de la adopción. Yo los diría que se acerquen más, que conozcan un poco más. A los que tal vez están interesados, ¿cómo decirlo? Animarlos a que no decaigan, por ejemplo, cuando sientan que tal vez todo va para atrás, tal vez que, no sé, sientan que la adopción va muy lenta o que
hay, por así decirlo, muchas trabas en el momento de cuando están en el proceso de adopción. La cosa es no bajar los brazos, no rendirse. Como te digo, yo cuando vengo a vivir a Rosario con mi mamá fue de los 11 años, pero la adopción plena ella la recibió a los 14 años. O sea, estuvo 3 años Claro. peleando para que a mí me dieran la adopción plena. O sea, Y esto y de los prejuicios, ¿qué prejuicios sentís que hay? En específico con, me imagino que hablas en específico de adoptar chicos, no bebés, digamos, chicos más grandes. sí, eso también. Nosotros con mi mamá, en lo que es el libro, como, o sea, es un proyecto hoy en día ya el libro, dejó de ser como un libro no más. Nosotros fomentamos esto de la adopción de niños grandes, romper los prejuicios que se tiene sobre el entorno a chicos adolescentes o en niños grandes, porque nosotros fomentamos la adopción de niños grandes, aclaro por las dudas, me refiero a niños de 7 años para arriba. Ujú, Porque, ¿qué pasa? En la residencia actualmente lo que se encuentra mucho hoy en día no son bebés de 0 a 5 años, son niños de 7 años para arriba. Hoy en día en residencia conviven más niños de 7 años para arriba, entonces eh, hay muchas familias que se anotan para adoptar bebés porque se tiende a la idea de que si adoptan un bebé lo van a poder moldear a su forma, que eso también es terrible. Uno por adoptarlo de bebé no es que lo va a poder moldear a su forma, porque se tiene tal vez el prejuicio de que ya es un poco más grande, no sé, se tiende de que piensan de que el chico va a ser violento por lo que vivió, que se va a drogar, que va a robar, y eso está muy mal porque o sea, se pone al niño que vive en una residencia en un lugar que no le corresponde, pero para nada, porque que un niño, digamos, que un chico después, cuando sea más grande, se drogue, no quiere decir que sea solamente porque se ha adoptado. ¿Cuántos conocemos de que son hijos biológicos y se drogan o fuman o cosas? Entonces, se pone una etiqueta a algo que no existe, por así decirlo. En mi caso, yo te puedo decir, tengo mi vida completamente normal, con 24 años, y a mí me adoptaron a los 11 años. O sea, una edad que no es bastante común oír cuando a alguien adoptan. Ya me recibí la secundaria, estoy estudiando una tecnicatura en familia, en superior en familia y niñez. Trabajo como acompañante convivencial. Tengo mis amigos, mis miedos, mis inseguridades, todo como un chico de normal de 24 años. Y a mí mi historia, mi pasado no me condicionó, porque si nosotros no tuviéramos la capacidad para poder cambiar lo que fueron nuestros padres en nuestro pasado o lo que nos pasó en nuestro pasado, seríamos chimpancés. Si nosotros no tuviéramos esa capacidad, nosotros seríamos hoy en día chimpancés, básicamente. Y nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar y de poder mejorar. Obviamente siempre con un acompañamiento que nos pueda ayudar. A mí, o sea, como te digo, yo no soy así de la noche a la mañana. Sí, sí, la familia recreativa, mi mamá. O sea, tuve muchas personas que a mí me ayudaron a ser la persona que soy hoy. Pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Entonces, yo lo que los invito es que se rompan esos prejuicios o esos mitos que se tienen en torno a los chicos que viven en residencia, porque no es así. Son puros mitos y prejuicios. Vos me contabas fuera de cámara, igual lo compartís mucho, mucho en redes, que recorres varios puntos de la provincia dando charlas, contando, obviamente partiendo de tu libro, pero bueno, contando todo tu recorrido y en esto, en estas instancias, se te han acercado personas y que se abren y te cuentan su historia y que pienso que importante también porque tal vez es el único momento que esa persona tuvo para abrirse y para contar algo tan personal, incluso em, que no es lo mismo contárselo a alguien que te escucha, pero vos no solo que lo escuchás, sino que los entendés porque pasaste por eso. No sé, obviamente no te voy a pedir que cuentes una historia porque te la cuentan en confianza, pero, pero ¿qué conclusión podés sacar de esto que te va contando la gente? Bueno, yo creo que por suerte, o sea, últimamente también veo, si bien como digo, como dije en un inicio, se habla poco y nada sobre este mundo, como es muy amplio, sí siento como que ahora como que está empezando a haber muchas más historias que salen a la luz. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, un caso que me pasó. Yo siempre tengo el Instagram del libro que está abierto, que se llama Soy el Matías OK. Yo siempre dejo el Instagram del libro abierto y me escriben muchas personas
lo cual me enorgullece a mí mismo, digamos, por lo que se logró, digamos. Eh, o sea, la cantidad de amor y cariño que me escriben por el Instagram del libro es increíble. Y la cantidad de historias que me han contado de personas de todas las edades que vos te imagines, no sé, de que pueden saber hablar, creo, hasta que un adulto mayor. Pero miles de historias que no salieron a la luz, o que tal vez esas personas le contaron a muy pocas personas dentro de su vínculo y que tengan la confianza para contarme su historia personal. A mí es como que a mí, como decimos, me ponen en un papel, si bien es porque, claro, me comentan porque tal vez yo puedo ser más empático y entender la situación que me están contando, pero también es como que me alegro un montón, porque es, vamos a decirle, uno de los objetivos que yo también quería conseguir, que la gente se anime más a contar su historia, que no sientan miedo o vergüenza. Yo pasé toda mi vida contando mi historia, pero porque nunca sentí miedo o vergüenza de contarla. Porque mi historia es única, al igual que tu historia, la historia de todas las personas es única en su aspecto. Ninguna es mejor o peor. Y entonces es valorable, o sea, es algo muy valorable el que puedan contar su historia, el que no sientan miedo o vergüenza. También obviamente aprender a respetar los tiempos de sanación de cada persona. Pero ayuda un montón a sanar. A mí me ayudó un montón. Vos Y descubriste, esto también me interesa, porque vos vas reconstruyendo tu historia por medio hablando obviamente, y por medios también de sueños y de apariciones que vas teniendo. Y en este proceso que me imagino que te habrá llevado años y que entiendo que también tu mamá Erika te fue acompañando y ayudando en este proceso, pero ¿hay algo que entendiste sobre vos mismo mientras escribías en particular, así que te haya sorprendido? em, yo, o sea, cuando escribí el libro, que ya tenía con todos los objetivos claros, porque yo cuando empiezo a escribir el libro, que era un libro, tenía el sueño desde muy pequeñito, yo ya me sentía realizado conmigo mismo. Y junto con mi mamá, que ella es coautora en el libro, ella comenta sobre cómo lo vivió como experiencia como madre. Yo creo que conté lo que para mí era importante y cosas para como comentar sobre el mundo de la adopción. No sé si tengo una reflexión propia o no me estaría llegando ahora mismo a la cabeza. Lo que, como te digo, es lo que yo te digo antes, que estoy muy contento con todo lo que se viene logrando, con las charlas, con las notas, porque se visibiliza y se concientiza un poco más sobre el mundo de la adopción, y también se ayuda, porque como vos mencionabas, las ganancias del libro se usan para hacer donaciones de materiales a residencias. Y, y yo creo que estoy muy contento con todo lo que logró el libro hasta ahora y que va a seguir logrando. Y que también puedo decir que tal vez nunca me imaginé a la escala que llegó, porque el libro no es que solamente tuvo repercusión en Argentina, sino que también tuvo por fuera de Argentina. Y qué sé yo, lo que yo me pregunto, o sea, no me pregunto, sino como que lo pienso, ¿no? Digo, ¿qué pensaría mi Matías chiquito en ese entonces que le estaban haciendo la idea de escribir el libro? Era como que creo Eso que no se te iba a decir, imaginaría todo lo que sucedió. qué le dirías al Matías chiquito hoy con todo esto que conseguiste? Y yo creo que trataría de no spoilearlo. Pero, Que se pero no, o sorprenda. sea, que no sé, o sea, yo creo que sería la frase esa como dije antes, no te imaginás como lo que se viene, o sea, Se vienen como cositas. se vienen Se vi- cositas, exacto. Claro. Así que nada, Y pero muy, muy contento con eso. más allá de esto de qué le dirías al Matías chiquito, también me gustaría que mencionemos brevemente qué le dirías a un chico o una chica que está pasando por un proceso similar al que pasaste vos. ¿Qué palabras o qué consejo, qué le dirías? Yo, más que a los chicos, le diría también más a los adultos que Ujú. acompañen a esos chicos. Y a los chicos les diría de que no bajen los brazos, no se rindan y de que la familia siempre y el amor siempre llega. Entonces, yo digo que tendría que ser articulado, los adultos que están con esos chicos, que trabajan con esos chicos, puedan saber acompañarlos y abrazar su historia y, y a los chicos que están en residencias donde la incertidumbre es gigante, les diría eso.
Yo en mi caso nunca bajé los brazos. Obviamente, en mi caso personal es completamente, ¿cómo decirlo? Mi experiencia propia. No es que todos vamos a ser iguales, pero esto de no rendirse, porque siempre una persona especial a nuestra vida siempre llega. Y aprender a escuchar a esas personas, tomar sus consejos y, y digamos, equivocarse, porque es parte de la vida. O sea, no tengan miedo o sientan vergüenza de contar su historia y no tengan miedo de equivocarse, porque es parte esencial de su aprendizaje de la vida. Y también es necesario para que si ustedes se equivocan, tengan a alguien, un adulto que les pueda decir, mira, esto está bien y esto está mal. Eh, y yo puedo decir eso, que el amor siempre llega. Tarde o temprano siempre llega. Bueno, Mati, qué linda reflexión la que hiciste. Creo que nos vamos con esa idea. Gracias por compartir tu historia. Ahora vamos a poner en el copy de este video, obviamente, tu Instagram, los datos a donde pueden conseguir el libro para que justamente estas donaciones se hagan efectivas. Y bueno, que siga el libro Soy el Matías recorriendo toda la provincia. Muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Insider. Adiós.